Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. La primera vez que aparecieron, no hubo fuegos artificiales ni una gran llegada. Ningún rayo de la muerte atravesando las nubes. Ninguna nave nodriza sobrevolando la Estatua de la Libertad como en esas películas viejas. ¿Qué va? Simplemente aparecieron. Silenciosos, impecables, trajes limpios, sonrisas finas y un mensaje. Venimos en son de paz. Ofrecemos protección. Recuerdo verlo todo en una tele rota en el bar de Murphy. El volumen estaba bajo, pero los subtítulos eran suficientes. La cara del alienígena parecía vagamente humana, con los ojos un poco demasiado grandes y la piel como mármol descolorido. Su voz era suave, como la de un político que ha ensayado demasiado frente al espejo. Se hacían llamar los Varelianos. Dijeron que llevaban siglos observando la Tierra, estudiándonos, aprendiendo, y que ahora querían ayudarnos porque estábamos entrando en una fase crítica de autodestrucción. Armas nucleares, contaminación, guerras, avaricia, todos los pecados habituales que les gustaba echarnos en cara como si no lo supiéramos ya. Recuerdo las caras de todos a mi alrededor. Esperanzadas, atónitas, quizá un poco aliviadas, como un perro apaleado que por fin ve una mano que no sostiene un palo. Pero yo no. Solo le di un sorbo a mi cerveza tibia y me reí. ¿En serio? Mascullé lo bastante alto para que el viejo Danny me oyera. Me miró, limpiando un vaso con las cejas arqueadas. ¿Cómo dices? Estos cabrones, dije, señalando la pantalla con la cabeza. ¿Creen que necesitamos que nos protejan? Danny entrecerró los ojos hacia la pantalla como si intentara entenderlo todo. Bueno, quizás sí. ¿De qué? Espeté. ¿De nosotros mismos? No respondió. Se limitó a seguir limpiando el mismo maldito vaso que probablemente llevaba limpiando 20 años. Supongo que esa es la cuestión. La mayoría de la gente no se da cuenta de la fuerza que tiene hasta que alguien interviene e intenta tomar el volante. Eso es lo que hacían los Varelianos. Sonriéndote mientras te cortan la comida como si fueras un inválido. La ONU se lanzó de cabeza, firmó un acuerdo de paz unificado más rápido que un perro persiguiendo sobras. Los gobiernos hincaron la rodilla, sonriendo con los dientes apretados. Los medios lo transmitieron 24 horas al día. Una nueva era, la llamaron. Paz garantizada. Les entregaron las redes de satélites, el control de la vigilancia, incluso la coordinación militar. Todo en nombre de la armonía global. Traducción. Querían tener acceso con correa a todos los rincones del planeta. Y los humanos, lo aceptamos. Sonreímos, asentimos, nos reímos. Pero estábamos observando. Hombres como yo. Estábamos esperando. Yo no era general, ni siquiera es militar. Conduje camiones por todo el país durante una década. Antes de eso hice un par de misiones en el desierto y mantuve un perfil bajo. Pero conocía a gente que recordaba lo que se sentía al luchar, no por política o medallas, sino por libertad. De esa clase cruda y salvaje. Mi cuñado, Frank, era uno de ellos. Tenía un desguace a las afueras de Kansas City, pero tenía suficientes piezas enterradas en el patio trasero como para reconstruir un museo de la Guerra Fría. Empezamos a reunirnos en silencio. Sin carteles, sin discursos, solo conversaciones en garajes, entre cervezas, detrás de puertas de granero cerradas. Llámalo paranoia, llámalo instinto. Porque ni siquiera un año después de que los Varelianos nos bendijeran con su protección, las grietas empezaron a aparecer. Toques de queda, vigilancia, optimización, literatura prohibida, religiones que empezaron a desaparecer. Armas de fuego, olvídate. No las quitaron, simplemente hicieron que la munición fuera casi imposible de conseguir. Empezaron los apagones. Las ciudades se volvieron grises. Los drones sobrevolaban los campos como buitres. Y la peor parte es que la mayoría de la gente todavía no lo veía. Lo llamaban progreso. Lo llamaban el futuro. Nosotros lo llamábamos por su nombre. Una ocupación sin balas.
Los varelianos no necesitaron invadirnos por la fuerza. Nos dieron una correa y vieron cómo nos la poníamos nosotros mismos al cuello. Pero, verás, subestimaron una cosa. Los humanos no somos frágiles porque sangramos. Somos peligrosos precisamente por eso. Por eso, cuando Frank me llamó una noche, con voz baja, y dijo, «Es la hora», no hice preguntas. Solo cogí mis botas, le quité el polvo al viejo baúl bajo el suelo y conduje hacia el oeste. Salí a la autopista sobre la medianoche, con el cielo vacío, excepto por el suave brillo de las luces de patrulla varelianas en órbita. Al principio parecían estrellas, parpadeando lentamente. Pero si las mirabas el tiempo suficiente, veías la diferencia. Las estrellas no se mueven en patrones. Las estrellas no te siguen. Conduje con las luces apagadas la mayor parte del camino, en parte por costumbre, en parte por paranoia. Mi camioneta todavía tenía un viejo motor diésel y una matrícula alterada que parecía de un registro caducado. Sin GPS, sin señal de satélite, solo yo, el volante y un viejo rifle de caza envuelto en una lona en el asiento trasero. La finca de Frank estaba pasando una franja de tierras de cultivo abandonadas, justo donde las luces de la ciudad empezaban a morir. Antes estaba rodeada de campos de maíz, pero la mayor parte se había echado a perder. Ahora parecía más bien un desguace que se casó con un cementerio y tuvo hijos feos. Huesos de metal oxidado sobresalían de la tierra como si la hubieran bombardeado, saqueado y olvidado. Me recibió en el límite de la propiedad. La linterna parpadeó 2 veces. ¿Sin cola?, preguntó. A no ser que vayan camuflados, dije, cerrando la puerta en silencio. Frank asintió. Su barba era más larga ahora, y había adelgazado. Parecía haber envejecido 10 años en 2. La vida bajo el dominio vareliano hacía eso. Le quitaba el color a todo. Hizo un gesto hacia el viejo granero. Están todos aquí. Unos 20. ¿20? Levanté una ceja. ¿Eso es todo? No sonrió. Ya no se trata de números. Se trata de quien está dispuesto a sangrar. Entramos. El olor a aceite y polvo era denso en el aire. Las paredes estaban forradas con estanterías llenas de tecnología recuperada. Placas de circuitos, piezas de radio, herramientas de soldadura y chatarra apilada como si significara algo. Y lo significaba. No eran solo máquinas. Eran fragmentos de memoria. Memoria humana. De antes de que entregáramos los dientes. Los otros se giraron cuando entré. Hombres en su mayoría, entre 30 y tantos y 50 y pocos, de rostros duros y manos callosas. Hubo un silencioso asentimiento entre todos, como si hubiéramos estado en la misma guerra, aunque no fuera así. También vi a 2 mujeres. No de las que se asustan, de las de verdad. De mirada aguda, no parpadeaban cuando alguien amartillaba una escopeta casera detrás de ellas. Frank se aclaró la garganta. Este es Connor. Luchó en Fallujah, condujo camiones durante el colapso. Ha visto lo que se avecina. No lo corregí. No era necesario. Frank continuó, retirando una lona de una caja en el centro de la sala. Dentro había lo que parecía un reactor portátil, excepto que no era solo una batería. Era otra cosa, algo alienígena. Esto lo sacamos de uno de sus núcleos de dron, dijo. El cabrón cayó del cielo el mes pasado cerca de Denver. Desvalijamos los restos antes de que llegara el equipo de recuperación. Un tipo más joven al fondo silbó por lo bajo. ¿No es eso una sentencia de muerte? Frank gruñó. Solo si te pillan. Me pasó la tablilla de datos. Revisé las lecturas. Tecnología vareliana. Célula de energía compacta con encriptación por capas. Podía alimentar una manzana de la ciudad o calcinar un pueblo pequeño si se rompía. ¿Planeas volarlo?, pregunté. Planes más grandes. Frank me llevó a la vuelta de la esquina, a lo que parecía una sala de guerra. Mapas clavados en madera contrachapada. Superposiciones digitales proyectadas desde una lente vareliana modificada y conectada a un viejo ordenador Dell. Estábamos viendo la Tierra, pero no la Tierra que ves en una postal. Esta estaba codificada por colores y cuadriculada. Zonas rojas, zonas grises, zonas muertas.
Nos están controlando de forma sutil, dijo. No con balas, con dependencia. Los envíos de alimentos se dirigen a través de silos orbitales. La energía está controlada por una red celestial. Cada hospital funciona con diagnósticos alienígenas. Ahora, quítale su tecnología y la mitad del mundo queda con soporte vital. Me quedé mirando el mapa. Entonces, ¿cuál es el plan? Señaló una ubicación marcada en amarillo intenso. Nexo de la red 07, sudeste de Wyoming. No es una ciudad, ni siquiera una base, pero cada dron, satélite y cerradura digital informa a través de ahí. Si lo derribamos, pierden la vista. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era un suicidio. Estás hablando de cegar a una especie que puede borrar continentes. Frank no parpadeó. No matarán al rebaño. Todavía no. Aún creen que pueden controlarnos. Y finalmente sonrió. Y si se equivocan, démosles una razón para estarlo. Pasamos las siguientes 2 semanas preparándonos en silencio. El día era para mezclarse, hacer trabajos esporádicos, mantenerse fuera del radar público usando identidades falsas. Por la noche, entrenábamos. No eran ejercicios militares, eso era el pasado. Esto era resistencia civil. Aprender a moverse de forma invisible. Cómo interferir frecuencias sin activar sensores. Cómo construir bombas que no detectaran los rastreadores alienígenas. Me alojé en la parte trasera del viejo taller de Frank. Dormía en un catre rodeado de capós de coche rotos y el olor penetrante del aceite de motor. Una noche, mientras aceitaba un rifle de postas modificado, oí una voz tranquila detrás de mí. ¿De verdad crees que podemos ganar? Me giré y vi a una de las mujeres, de unos 30 y tantos, mandíbula dura, una cicatriz de quemadura en la mejilla. Se llamaba Nadia, es controladora de tráfico aéreo antes de que los alienígenas lo cerraran y lo reemplazaran con IAS orbitales. No se trata de ganar, dije. Se trata de recordarles que eligieron a la especie equivocada. Ella asintió. Me gusta eso. Se sentó a mi lado y cogió un destornillador, ayudándome a volver a montar el cerrojo. A mis hijos los tienen en uno de sus domos educativos en Dallas, dijo con voz fría. Me dijo que quería ser piloto. Le dijeron que pilotar era ineficiente, que los humanos debían dedicarse al trabajo emocional. Mis manos se quedaron heladas. Trabajo emocional. A eso nos habían reducido. Cuidadores, animadores, dependientes, todo menos hombres libres. Están entrenando a nuestros hijos para que sean mascotas, dijo en voz baja. No dije nada. No hacía falta. 3 noches antes de la operación, uno de los nuestros no apareció. Marcus, un antiguo técnico de emergencias médicas, inteligente, rápido, leal. Desaparecido. Encontramos su furgoneta a 3 kilómetros, con la puerta abierta, sin sangre, simplemente vacía. Frank la miró como si fuera una tumba. Están vigilando más de cerca ahora. Ya lo saben, dije. Solo están esperando que cometamos el primer error. No respondió. Ambos sabíamos lo que tenía que pasar. No podíamos retrasarlo. La noche siguiente, nos movilizamos. 6 camionetas, 2 motos, 4 cajas de equipo de contrabando y un plan sostenido con cinta aislante y desesperación. El nexo de la red 07 no era una fortaleza. Esa era su genialidad. No necesitaba muros porque no esperaba una guerra. Era una enorme estación de retransmisión disfrazada de observatorio de comunicaciones. Un centro de torres de cristal negro y zumbantes antenas rodeado de bosque y vallas no más altas que las de un campo de cultivo. Entramos a las 3:14 de la madrugada. Sin focos, sin guardias, solo drones. Habíamos planeado para eso. Nadia lanzó un dispositivo inhibidor desde la carcasa vacía de un portátil. Estalló en el aire, esparciendo ruido electromagnético sintonizado con las frecuencias neuronales barelianas. Los drones temblaron, flotaron y luego cayeron como moscas. Rompimos el muro exterior en menos de 1 minuto. Sin alarmas, al menos no del tipo que pudiéramos oír. Lideré el asalto por la puerta norte, rifle en mano, ojos bien abiertos. Dentro,
El aire se sentía extraño, demasiado estéril, como si estuviéramos dentro de los pulmones de algo artificial. La torre principal se alzaba sobre nosotros, zumbando como si estuviera viva. Llegamos a la sala del núcleo justo antes de las 3:42. La célula de energía que Frank había recuperado ya estaba conectada a un dispositivo disruptor. Una sobrecarga lenta que freiría todo en un radio de 15 kilómetros sin fuegos artificiales. La fijamos en su sitio y pusimos el temporizador. 5 minutos. Fue entonces cuando la primera voz habló. No detrás de nosotros, sino dentro de nosotros. Malinterpretáis el concepto de protección. No eran palabras. Era significado vertido directamente en nuestras mentes como veneno tibio. Me agarré la cabeza, con los ojos ardiendo, y a mi alrededor otros también se tambalearon. Amenazáis vuestra propia estabilidad. Ofrecemos corrección. No conquista. Entonces déjanos caer. Gruñí. Ninguna especie cae sola. Eso fue lo último que dijo. Luego vino el sonido. Un agudo crujido de aire dimensional. Y aparecieron. No drones, no diplomáticos. Ejecutores. 3 metros de altura, blindados con una malla de obsidiana. Ojos como oro fundido, manos hechas para deshacer. Frank fue el primero en disparar. La bala se hizo añicos inofensivamente contra su pecho. Entonces la habitación se volvió roja. La sala estalló antes de que pudiera siquiera respirar bien. El rifle de Frank cayó al suelo, con el cañón retorcido como si fuera caramelo. La armadura que llevaba el ejecutor no solo bloqueaba las balas, doblaba las leyes a su alrededor. La cosa no se movía rápido. Se movía deliberadamente, como si tuviera todo el tiempo del universo y ninguna razón para apresurarse. El resto de nosotros no tuvimos tanta suerte. Nadia gritó, estampando una granada de impulso contra la pared más cercana y lanzándose detrás de la consola principal. Chispas danzaron en el aire. No de las bonitas, sino violentas ráfagas de energía pura que desencadenaron reacciones en cadena en cada panel hackeado que habíamos instalado al entrar. Un ejecutor recibió el borde de la explosión, retrocediendo ligeramente, lo suficiente para que Benny se deslizara por debajo y disparara una posta directa a su articulación expuesta. El disparo acertó. La cosa se tambaleó, su pierna izquierda emitiendo un temblor mecánico. Uno menos, gritó Benny. Fue todo lo que pudo decir antes de que otro ejecutor, más grande que el primero, lo agarrara por el cuello y lo levantara del suelo. Hubo un chasquido. No como en Hollywood. Sin un grito prolongado, solo un crujido seco y final. Cayó como un muñeco de trapo roto. Actué por instinto, me agaché bajo la consola de mando, arranqué el cable del disruptor y lo reconecté a modo manual. El temporizador estaba frito. Tendría que volarlo yo mismo. Pero teníamos un problema mayor. Ninguno de nosotros iba a salir. Nadia. Grité. Sella la puerta oeste. Rodó sobre cristales rotos y metió un destornillador en el panel de control, puenteándolo con la elegancia de un mecánico borracho. La puerta de acero se cerró de golpe, dejando fuera a un ejecutor que golpeaba el otro lado como un ariete. Todavía quedaban 3 dentro. Frank estaba atrapado bajo los escombros, su brazo en un ángulo incorrecto y la sangre manando de su cuero cabelludo. Una de las mujeres, Katia creo, lo arrastró hacia atrás mientras cubría su cuerpo con el suyo como un maldito escudo humano. «Necesitamos una salida», gritó ella. «No la hay». Espeté. «Terminamos esto aquí». Me deslicé por el suelo, con el humo llenando mis pulmones, y llegué al núcleo. El disruptor zumbaba, inestable. La célula de energía que robamos del dron se estaba sobrecargando demasiado rápido. Tenía quizás 30 segundos. Los ejecutores también lo sabían. Uno se giró hacia mí, escaneando. Podía sentir su enfoque. No ojos, no cámaras, solo presión. Como estar al borde de un pelotón de fusilamiento. Pero en lugar de atacar, habló. «Destruirás esta estación. Esto no te costará nada». Su voz resonó en mi cráneo de nuevo, saltándose los oídos, cortando directamente el pensamiento. Solté una carcajada, tosiendo sangre en el suelo. Qué forma más curiosa de suplicar.
No logras ninguna victoria. No pones fin a ninguna guerra. No aseguras ninguna libertad. Entonces, ¿por qué estás aquí hablando como un cura antes de la masacre? Hubo una pausa. Y en ese segundo, lo vi. Los varelianos no estaban enfadados. Ni siquiera estaban confundidos. Tenían curiosidad. Pensamos que la humanidad aceptaría la supervivencia. Apreté los dientes, tiré de una palanca rota y vi cómo la barra de sobrecarga se ponía al rojo vivo. Entonces nunca nos entendisteis en absoluto. Pulsé el gatillo manual. No hubo explosión. Ni un destello brillante, ni una nube en forma de hongo. El disruptor emitió un pulso. Bajo, silencioso y profundo, como si la propia tierra exhalara desde lo más profundo de sus pulmones. Y entonces todo se derrumbó. Las luces parpadearon. Los paneles se apagaron. Los ejecutores se contrajeron como si alguien les hubiera clavado un tenedor en la nuca. Uno cayó a mitad de paso, de bruces contra el suelo. Los otros gritaron, no con la boca, sino con frecuencia. Alta, inhumana. Sus cuerpos se sacudieron y se bloquearon como máquinas rotas. Luego, silencio. Uno a uno, quedaron inertes. Pero no celebramos, porque detrás de ese silencio vino la sirena. Un sonido que no pertenecía a ninguna tecnología vareliana que hubiéramos visto antes. No era una alarma de seguridad. Era una llamada de socorro. Frank tosió detrás de mí. ¿Qué? ¿Qué demonios fue eso? Miré a mi alrededor. El núcleo principal estaba frito, pero el disruptor no había sido diseñado solo para eliminar las señales de retransmisión locales. Esto era más grande. Acabamos de gritarle a la galaxia, dije en voz baja. Alto y claro. Katia sacó un comunicador que había improvisado con piezas humanas y alienígenas. La pantalla fallaba, pero una cosa estaba clara. Todos los satélites, todos los drones, todas las cámaras de vigilancia estaban desconectados. El mundo de abajo se estaba oscureciendo. Ciudades enteras parpadeando fuera de la vista alienígena. Lo habíamos hecho. Los habíamos cegado. Entonces, todo el maldito edificio empezó a temblar. Apenas salimos con vida. Medio arrastrándonos, medio corriendo, con el fuego crepitando por los pasillos detrás de nosotros. Las camionetas estaban achicharradas por el pulso electromagnético. Pero la vieja moto de Frank todavía funcionaba. Nadia puenteó el motor de reserva, y logramos atar unas cuerdas y llevar a Frank entre nosotros en un trineo improvisado. No hablamos mucho en el camino de vuelta. ¿Qué podíamos decir? Habíamos matado a 5, perdido a 4 y habíamos hecho un agujero en el maldito cielo. Pero la verdadera guerra acababa de empezar, porque ahora sabían que éramos capaces de decir que no. Los días que siguieron fueron un borrón de caos. Las ciudades se quedaron a oscuras. Sin drones, sin actualizaciones, sin entregas comerciales orbitales. Los hospitales perdieron los sistemas de diagnóstico alienígenas. Los gobiernos entraron en pánico. La gente despertó. Algunos gritaban sobre terrorismo. Algunos aclamaban la liberación. La mayoría no sabía qué hacer. Y los varelianos no tomaron represalias de inmediato. Sin bombas, sin discursos, solo ausencia. Como si estuvieran observando, pensando. La calma antes de algo peor. Nadia y yo mantuvimos un refugio temporal cerca de Lakud, dentro de un museo destrozado que solía albergar reliquias de la guerra civil. Apropiado. Frank seguía inconsciente, su cuerpo aferrándose a la vida por un hilo. Katia manejaba las comunicaciones desde el sótano, enviando mensajes a las células de resistencia que empezaban a formarse. No por nosotros, sino porque el silencio finalmente había sacudido a la gente y la había sacado de su letargo. La correa se había roto. Y ahora la tierra miraba a su alrededor como un pitbull suelto. Pero también había miedo, porque nadie sabía qué vendría después. Entonces, 7 días después de la caída del nexo de la red, volvieron. No los varelianos. Humanos desde la órbita. Una lanzadera entera, tecnología terrestre antigua, abandonada hacía mucho tiempo, apenas legal bajo los nuevos acuerdos de paz, aterrizó en los páramos de Nevada. No eran civiles. No eran diplomáticos.
Eran hombres y mujeres que habían dejado la Tierra años atrás, durante la primera ola de integración bareliana. Científicos, ingenieros, soldados, los que rechazaron el trato y desaparecieron en las estrellas, fuera del sistema. Se hacían llamar los terráqueos. Su líder era un viejo perro de guerra llamado Grix. Larga barba blanca, un brazo izquierdo cibernético y el tipo de ojos que hacía que los niños se callaran sin que se lo dijeran. «Malditos idiotas», dijo cuando me vio por primera vez. Lo miré a los ojos. Los despertamos. Sonrió, pero no era de alegría. Era de respeto. «No, hijo. Les recordaste lo que los humanos son de verdad». Trajo noticias. Malas noticias. Los barelianos no solo habían venido a la Tierra. Habían hecho esto antes. 10 otras especies, 10 otros planetas. El mismo método. Paz, protección, pacificación lenta. Despojar de identidad. Matar la resistencia con comodidad. Convertir civilizaciones en mascotas dependientes y dóciles. La Tierra fue la primera en romper la correa. Esa explosión del disruptor no solo había cegado la red local. Había enviado una onda, un desafío, y ahora venían los verdaderos barelianos. No diplomáticos, no ejecutores. Los que se encargaban de la extinción. Están enviando naves de clase juicio, dijo Grix. No para negociar, para borrar. Apreté los puños. Entonces, ¿qué hacemos? Grix miró hacia el oscuro horizonte, el brillo de ciudades distantes que lentamente volvían a encenderse sin control alienígena. Les recordamos de nuevo, dijo, que la Tierra no se va en silencio. No dormimos mucho después de que Grix aterrizara. Trajo tecnología con la que solo habíamos soñado. Armas forjadas en frío con chatarra de la órbita profunda. Motores silenciosos, inhibidores de campo que podían ocultar un búnker debajo de una granja. Pero más que eso, trajo la verdad. Dura, amarga y peor de lo que temíamos. Los barelianos no eran solo una especie. Eran un proceso. Un sistema envuelto en carne y metal, diseñado para hacer desaparecer civilizaciones en silencio. No con fuego, sino con vergüenza, con obediencia, con una comodidad vacía que pudría la columna vertebral. Venían, estudiaban, ofrecían paz. Si la paz no funcionaba, alteraban los genes, las mentes. Tomaban lo que te hacía ser tú y lo reemplazaban con una servidumbre tranquila y productiva. Se lo hicieron a los Ricari, dijo Grix, desplegando un mapa estelar. Una especie brillante, artesanos, desaparecidos en 2 generaciones. Ahora pintan templos barelianos con colores aprobados por sus supervisores. Señaló otro punto parpadeante. Los Goran solían ser guerreros, tenían continentes enteros de acero viviente. Ahora rellenan informes y se disculpan antes de hablar. Me incliné sobre el mapa. ¿Por qué nadie se defendió? Lo hicieron, dijo Grix con gravedad. Y los barelianos se aseguraron de que nadie los recordara. Me miró fijamente a los ojos. Pero los humanos eran demasiado ruidosos, demasiado cabreados, demasiado testarudos. Por eso éramos peligrosos. No porque fuéramos listos, sino porque no nos deteníamos. El siguiente movimiento no fue militar. Fue psicológico. Teníamos 3 días antes de que la flota del juicio alcanzara la atmósfera superior de la Tierra. 3 días antes de que los barelianos sacaran lo que sea que guardaban en el bolsillo trasero de la galaxia. No bombas, no soldados. Algo peor. Borradores de memoria, reinicios neuronales, amortiguadores atmosféricos que cambiaban como los humanos se sentían acerca de la resistencia. Convertían la rabia en confusión. La lucha en niebla. No golpearía como el fuego. Llegaría como un sueño y nunca despertaríamos. Teníamos una sola oportunidad. Grix tenía acceso a un prototipo de baliza, algo construido décadas atrás, cuando los humanos todavía tenían control de su propia órbita. Podía enviar un único pulso, no como el disruptor que frió el nexo de la red. Este era más agudo, más preciso. Podía incrustar un mensaje en la conciencia misma de una especie. ¿Qué tipo de mensaje? Pregunté. Grix sonrió, con los dientes amarillos y feos. Dolor.
Lo enviaríamos directamente al relé central de la colmena de la flota entrante. No para destruirla, sino para recordarle lo que somos. Lo que hacemos cuando nos acorralan. En lo que nos convertimos cuando intentan domarnos. Pero teníamos que lanzarlo desde la órbita. Y la última plataforma de lanzamiento libre de la Tierra estaba enterrada bajo 20 metros de arena en lo que solía ser Australia Occidental. Nadia no dudó. Yo lo pilotaré. No preguntó, no parpadeó. Simplemente lo decidió. No era militar. No estaba entrenada. Era humana. Eso era suficiente. El desierto era un infierno. El viento aullaba como algo herido, y la arena quemaba incluso de noche. Viajamos en un viejo vehículo oruga, un chasis bareliano con entrañas humanas dentro. La mitad del tiempo, el piloto automático luchaba contra nosotros, tratando de dirigirnos de vuelta a zonas seguras. Terminé arrancándolo y conduciendo con brújulas solares y mapas agrietados. Nadia iba a mi lado, silenciosa, concentrada. ¿Tienes miedo?, le pregunté una vez, en medio de una tormenta de arena. No, dijo, observando el polvo arremolinarse como un tornado fuera de la ventana. Mentirosa. Finalmente me miró. Estoy aterrorizada. Por eso voy. La plataforma de lanzamiento estaba enterrada, pero Griggs tenía las coordenadas. Nos llevó 5 horas de excavación antes de dar con la escotilla superior. Se abrió con un siseo, como algo despertando de la tumba. El olor a aceite viejo y metal nos golpeó como un recuerdo. Descendimos a una tumba de desafío olvidado, paredes de color óxido, pantallas parpadeando con datos fantasma. Y en el centro, el sistema de lanzamiento, primitivo para los estándares barelianos, pero aún intacto. Hecho por humanos, impredecible, peligroso, perfecto. Tardamos 12 horas en cargar la carga útil. Griggs trabajó con Katia, redirigiendo líneas eléctricas y anulando los inhibidores barelianos que aún buscaban señales de lanzamiento. La baliza, apodada la espina de Dios, era un pequeño cilindro que brillaba débilmente con pulsos de un rojo oscuro. Dentro había una sinfonía de dolor, grabaciones de batallas, gritos de agonía, atrocidades históricas, recuerdos de traición, pérdida, venganza. Lo peor de nosotros, la parte de la humanidad que nunca olvida. Era una advertencia envuelta en sangre. ¿Estás seguro de que esto no nos aniquilará a nosotros también?, pregunté. Griggs asintió. Solo canta en la frecuencia bareliana. Su tipo de memoria funciona a través de la armonía. Esto es desarmonía. Cruda, fea, humana. La aseguramos en la cápsula. Nadia subió al asiento del piloto, poniéndose el visor con manos temblorosas. Me incliné, agarrando su brazo. Vuelve. Ella sonrió, cansada, afilada y triste. Esa no es la cuestión. El lanzamiento abrió el cielo al amanecer. El fuego iluminó el horizonte. La arena se replegó en olas que gritaban. Y la nave rasgó las nubes como un dedo corazón hacia las estrellas. La vimos desaparecer. Luego esperamos. Y esperamos. Pasó 1 hora. Entonces el cielo cambió. No explotó. No ardió. Simplemente se detuvo. Todo. Las nubes se congelaron a medio camino. Los pájaros quedaron suspendidos en el aire como marionetas con los hilos cortados. Incluso el viento contuvo el aliento. Entonces llegó el grito. No vino del suelo. Vino del espacio. Cada nave bareliana, cada dron, cada eco de su tecnología en todo el planeta empezó a gritar. No con sonido, sino con señal. Fallos. Estática. Chillidos de armonía corrupta. El mensaje había llegado. La espina de Dios había sido escuchada. Y los alienígenas no eran dioses. Estaban escuchando. Griggs no dijo una palabra. Solo miró hacia arriba, asintió una vez y volvió a entrar para prepararse para la represalia. Porque sabíamos que no había terminado. Ni de lejos. Los barelianos tenían una opción ahora. Podían irse, asumir sus pérdidas, o podían descargar el martillo. Y conociéndolos, descargarían el martillo. Pero ahora sabían algo más. La tierra sangra, pero no suplica. 3 horas después del lanzamiento, captamos la señal.
La voz de Nadia, envuelta en estática, débil, pero ahí estaba, carga útil entregada. Nave dañada. Órbita baja, sin control. Agarré el receptor, con los nudillos blancos. Nadia, ¿me recibes? Te estamos rastreando. Encontraremos la forma de traerte de vuelta. Una pausa, luego su voz de nuevo, suave. No, no hay tiempo. Demasiados ojos. Me seguirán. No tienes que morir, espeté. Ella se rió entre dientes. Ya estoy muerta, Connor. Se me hizo un nudo en la garganta. Enviaste el mensaje. Les diste un infierno. Otra pausa. No, Connor. Tú les diste un infierno. Yo solo encendí la cerilla. Luego, silencio. La cápsula detonó sobre el Pacífico. Sin escombros, sin rastro, solo una estela de humo surcando el cielo como un cometa moribundo. Esa noche, el mundo se iluminó. Células de resistencia en todo el globo. Lugares con los que ni siquiera habíamos contactado se levantaron. Las ciudades tomaron los centros orbitales. Los drones fueron derribados. Las torres de vigilancia, sabotajeadas. Algo había cambiado. No solo el poder, el miedo. Por primera vez, los varelianos nos temían. Se dieron cuenta de que no éramos un proyecto. Éramos un problema. Uno que no podían predecir, no podían controlar, no podían domar. La flota del juicio se dio la vuelta. No aterrizó, no tomó represalias. Se retiraron. No en derrota, sino en cálculo, porque ahora tenían que reescribir todo lo que creían saber sobre los humanos. No éramos solo monos enfadados con armas. Éramos caos con memoria, y el caos no negocia. Estaba de pie en una cresta a la mañana siguiente, el viento cepillando mi pelo, viendo a un grupo de niños correr por un campo abierto que una vez había estado cerrado detrás de un centro de reeducación vareliano. Frank estaba a mi lado, con una pierna escayolada, los moratones aún frescos. Ella salvó el mundo, dijo. No, repliqué en voz baja. Le recordó cómo luchar. Asintió lentamente. Detrás de nosotros, el humo todavía se elevaba de los puestos de avanzada en llamas. La limpieza llevaría años, quizás generaciones. Pero no importaba, porque por primera vez en décadas, la Tierra pertenecía de nuevo a los humanos. No porque alguien nos la devolviera, sino porque la tomamos. La galaxia recordará este día. No porque los destruimos, sino porque nos negamos a ser salvados. El silencio después de la retirada de la flota no se sintió como un alivio. Se sintió como una tormenta conteniendo la respiración. Y en ese silencio, algo feo comenzó a surgir de las grietas que pensábamos que habíamos sellado. Frank y yo estábamos en Nuevado, lo que solía ser Denver, antes de que la mitad de las torres cayeran en los disturbios. Las banderas de la resistencia todavía ondeaban sobre estatuas derruidas. Los niños corrían descalzos por campos que solían ser patrullados por drones flotantes. Parecía paz. Pero todo hombre que ha visto combate lo sabe. La paz no es la ausencia de disparos. Es la preparación para ellos. Katia fue la que vio las primeras señales. Estábamos reparando un transmisor cerca de un antiguo depósito vareliano, tratando de volver a conectar las últimas zonas de apagón, cuando escuchó algo en la onda corta. Una llamada. En bucle. Codificada. HSS en ascenso. Las órdenes se mantienen. Larga vida al protocolo Pastor. Fruncí el ceño. Eso no es vareliano. Me miró, pálida. No, es nuestro. El protocolo Pastor. La última anulación de seguridad instalada por el gobierno humano unificado durante el periodo de integración. Una puerta trasera silenciosa en caso de que el contacto con los varelianos fallara y la Tierra colapsará. Estaba diseñado para restablecer el control, pero no para la gente, para los colaboradores. Rastreamos la transmisión hasta lo que solía ser un laboratorio de terraformación en Oregón, ahora en su mayoría enterrado, cubierto de ceniza, musgo y recuerdos que nadie quería. Dentro había un grupo de 40 hombres armados, antiguos pacificadores, leales a la vieja asamblea terrestre que nos vendió por tecnología vareliana y trabajos seguros en torres de cristal. Su líder, un hombre llamado Colder, y yo conocía ese nombre.
Estuvo en el comité de emergencia que propuso por primera vez el Índice de Ajuste Cívico, el programa que decidía que humanos eran compatibles con la sociedad bareliana. El resto fueron etiquetados como elementos inestables, una forma elegante de decir basura no conforme. Nos vio entrar y sonrió como si fuéramos adolescentes pillados colándose en un cine. Esperaba a alguien antes, dijo. Vosotros, los de la resistencia, soléis ser tan ruidosos. Frank dio un paso adelante, cojeando de su pierna mala. Llegas 2 semanas tarde a la fiesta de la rendición. Colder ni siquiera se inmutó. Oh, no nos rendimos. Nos adaptamos. Señaló la pared detrás de él. Enormes pantallas cobraron vida. Flujos de datos barelianos, medio decodificados, secuestrados. Habían tomado el marco alienígena y lo habían injertado en sistemas humanos. Estás tratando de reconstruirlo, dije lentamente. Toda la correa, toda la maldita jaula. No, dijo Colder. Lo estamos mejorando. Sin ellos, la Tierra colapsará. Habéis visto los disturbios por comida, la escasez de medicamentos. Las redes eléctricas están fallando. Pero podemos arreglarlo. No como esclavos, como gobernantes. Ese fue el momento en que supe que esta guerra no había terminado. Solo había cambiado de uniforme. Primero intentamos la diplomacia. Griggs incluso envió a un representante del Consejo, un tipo pulcro que solía trabajar en derecho interestelar. 3 horas después, nos devolvieron una caja con su mandíbula dentro. Mensaje recibido. Colder y su nuevo sindicato del Estado Pastor, el HSS, no buscaban negociar. Querían reconstruir la Tierra a su manera. Sin alienígenas, sin resistencia, solo autoridad de arriba abajo, vigilancia total, programas de control emocional reciclados de experimentos barelianos y un nuevo índice de lealtad para mantener a todos los demás a raya. Frank estaba furioso. Luchamos para deshacernos de los amos, no para crear otros nuevos. Pero la peor parte es que la gente se estaba uniendo. No todos querían pensar por sí mismos. La libertad pesa. Es más fácil seguir órdenes que tomar decisiones difíciles. Colder prometía orden. Prometía comida, electricidad, protección. Y en lugares donde la energía no había vuelto, eso sonaba a salvación. Necesitamos una victoria, y rápido, dijo Griggs. Hay un último satélite bareliano activo todavía en órbita. Viejo, desconectado, en su mayoría silencioso, pero lleno de datos de respaldo. Información sobre el protocolo Pastor, archivos barelianos encriptados y tal vez incluso imágenes que prueben quién vendió a la humanidad en primer lugar. Estaba a la deriva sobre la extensión del Ártico Norte, una de las zonas muertas donde el clima y la interferencia magnética hacían que volar fuera casi imposible. Necesitaríamos una tripulación, una nave y ganas de morir. Conocía al tipo perfecto. Se llamaba Bond. Solía dirigir transportes orbitales en el mercado negro durante la era de la integración. Contrabandeaba tecnología, refugiados, cualquier cosa que molestara a los alienígenas. Perdió un ojo en un accidente de descompresión y lo reemplazó con una lente agrietada que se negaba a actualizar. Pareces un demonio, le dije cuando lo encontré medio enterrado en vodka en un bar de Groenlandia. Gruñó. El infierno paga. La libertad no. Dejé una tablilla de datos frente a él. Revisó las especificaciones del satélite. Luego me miró con un ojo que nunca parpadeaba. ¿Estás loco? Sí, dije. Pero vienes. Despegamos desde un centro de carga abandonado a las afueras de Anchorage. La nave de Bond apenas se mantenía en pie. Paneles medio soldados, motores desiguales, sistemas de control unidos con alambre de cobre y rencor. La llamábamos la corona hueca. Bond sonrió. Fuga oxígeno y tiembla como un sueño febril, pero vuela. A nadie le habría encantado este cacharro. Ese pensamiento me golpeó con fuerza mientras rompíamos la atmósfera, viendo la Tierra desvanecerse debajo. Llegamos al satélite 6 horas después. Flotaba como una tumba. Sin luces, sin defensas, solo silencio absoluto. Bond mantuvo los motores calientes mientras yo caminaba por el espacio a través del casco, con las botas magnéticas resonando con cada paso.
Sentía el vacío detrás de mí como una mano en mi cuello. Rompí el sello y me arrastré dentro. Lo primero que me golpeó fue el olor. No a podredumbre, no a descomposición. A memoria. Las pantallas todavía parpadeaban dentro. Registros, transmisiones, todo. Lo descargué todo. Tardé 2 minutos. Pero no me fui de inmediato. Me quedé mirando un registro en particular, un archivo de imagen. Mostraba a la primera delegación vareliana, y de pie junto a ellos, sonriendo ampliamente, con la mano extendida, Colder. Había estado en la cama con ellos desde el primer día. Transmitimos las imágenes en todas las frecuencias de la resistencia, en viejos televisores, radios piratas, vallas publicitarias reutilizadas, donde quiera que pudiéramos llegar. Cayó como una bomba. La gente vio la verdad. Colder no se había adaptado. Había sido criado para ello. Su nuevo orden era solo la misma correa pintada con colores humanos. Al día siguiente, 17 de sus puestos clave fueron tomados por los locales. Los soldados desertaron. Los civiles se levantaron. Ya no era solo nuestra guerra. Era de todos. Colder respondió de la única manera que lo hacen los tiranos cuando son expuestos. Lanzó un contraataque. Y esta vez, no fue quirúrgico. Fue una carnicería. La batalla de Nuevo Colorado estalló 2 días después. Miles de muertos, edificios calcinados, calles llenas de cuerpos. Fue la lucha más fea desde la caída de la red. Pero resistimos. Los quebramos. No con tecnología, no con estrategia. Con fuego, con terquedad, con el tipo de rabia que solo te ganas cuando te han mentido toda la vida. Colder escapó, pero su imperio se agrietó. Su voz se desvaneció y la tierra empezó a respirar de nuevo. No de una vez, pero lo suficiente. Quemamos sus banderas, derribamos sus torres de señales y luego esperamos la siguiente amenaza. Porque nunca se acaba. Los alienígenas pueden volver. Otro tirano puede surgir. Pero esta vez, la tierra está despierta. Esta vez, no estamos esperando a ser salvados. No estamos esperando la paz. Nos estamos preparando para la guerra. Del tipo que no termina en rendición. Del tipo que termina sin correas que poner. 3 semanas después de la batalla de Nuevo Colorado, el aire todavía olía a metal quemado y a culpa. Enterramos los cuerpos detrás de una iglesia destrozada que solía ser un centro de paz durante la era de la integración. La ironía no ayudó. Frank estaba a mi lado, cojeando peor que de costumbre, con un brazo todavía en cabestrillo. No decía mucho. Ninguno de nosotros lo hacía. ¿Qué dices cuando la victoria te ha costado todo excepto tu alma? Griggs celebró una reunión improvisada 2 noches después en los restos del antiguo edificio municipal de Denver. Solo una mesa, unas sillas plegables y demasiados ojos que habían visto demasiado. Sin uniformes, sin banderas, solo supervivientes. Había voces de todas las principales células de resistencia. Rebeldes sudafricanos, escuadrones rebeldes siberianos, carroñeros urbanos de Tokio, granjeros de Argentina que habían estado construyendo su propia milicia con motores de tractor y armas caseras. No era un liderazgo global. Era lo único que quedaba. No quería estar allí. Pero Frank me dijo algo que no pude ignorar. La gente no solo necesita luchar. Necesita algo por lo que luchar. Y de alguna manera, eso me incluía a mí. Griggs empezó de forma sencilla. La guerra ha cambiado. Los varelianos aún no han contraatacado, pero eso no significa que se hayan ido. Hemos quemado la correa, claro, pero ¿qué viene después? Si no nos organizamos ahora, alguien más lo hará, y no serán personas como nosotros. Miró alrededor de la mesa, con ojos agudos. No podemos permitirnos otro Colder. Algunos gruñeron en señal de acuerdo. Un tipo, un exconvicto grande y calvo de lo que solía ser Luisiana, se inclinó hacia adelante. ¿Quieres un nuevo gobierno? No, intervine, sorprendiéndome a mí mismo. Miré alrededor de la sala. No necesitamos gobernantes. Necesitamos defensores. La tierra no está lista para la política. Todavía está sangrando. Pero lo que podemos hacer es construir algo que proteja lo que queda. Una línea en la arena. No control,
responsabilidad. Una mujer de lo que solía ser Egipto, de voz dura y profundas cicatrices en las manos, asintió lentamente. «¿Quieres un escudo, no una corona?» «Exactamente», dije. «Un escudo que responda a la gente. Descentralizado, difícil de infiltrar, construido con tierra y sangre, no con apretones de manos y relaciones públicas». Todos sabíamos de lo que estaba hablando en realidad. La red Centinela. Empezó como un susurro cuando cayeron las primeras ciudades. Una idea más que un plan. Mantén tu zona limpia. Vigila el cielo. Protege a los tuyos. Pero ahora tenía que ser real. Establecimos el cuartel general en las Colinas Negras, territorio antiguo, sistemas de cuevas profundas, baja exposición a los satélites, el tipo de lugar al que ya nadie miraba. Lo manejábamos todo a mano. Comunicaciones de onda corta, mensajeros humanos, encriptación hecha en papel. La confianza ya no era digital. Era cara a cara y se ganaba con cicatrices. Nuestra primera misión no fue sobre luchar. Fue sobre limpiar la podredumbre. Verás, el HSS de Colder podría haber caído, pero la infección que dejó atrás no murió fácilmente. Por todo el mundo, surgieron células disidentes, pequeños cultos al orden, adoradores de la estructura. Algunos llevaban máscaras. Algunos citaban la doctrina alienígena con ajustes humanos. Algunos afirmaban que Colder regresaría como un mesías. Era patético y peligroso. El primer nido que encontramos estaba en las ruinas de Praga. Se llamaban a sí mismos el ciclo puro. Decían que los varelianos habían sido malinterpretados, que la paz a través del control no era esclavitud, era evolución. Estaban secuestrando huérfanos, conectándolos a interfaces neuronales improvisadas construidas con tecnología alienígena rota, tratando de armonizarlos para convertirlos en mejores humanos. Los niños ya no gritaban. Eso era peor que gritar. Asaltamos el lugar con 8 centinelas, cargas de demolición, sin discursos, sin advertencias. Lo reducimos a cenizas. Una de las niñas, una llamada Lam, de unos 12 años, no habló durante los primeros 5 días después de que la sacáramos. Cuando lo hizo, todo lo que dijo fue: querían que olvidáramos quiénes éramos. No lo permitimos. Mientras tanto, los varelianos seguían al acecho. No físicamente. No estaban lanzando bombas, pero estaban observando. Siempre observando. Griggs dijo que la retirada no era por miedo. Era una recalibración. Nunca han visto una especie como la nuestra, explicó. Somos inconsistentes, desorganizados, pero no colapsamos. Están tratando de resolver la matemática de cómo vencer a algo que no cuadra. Para entonces, habíamos interceptado algunas transmisiones alienígenas perdidas, descifrado suficiente código vareliano como para entender una frase escalofriante que se repetía. Anomalía consciente persiste. Hablaban de la Tierra, de nosotros, de lo que sucede cuando un planeta rechaza la armonía. Y entonces llegó la bomba. Una transmisión desde lo que solía ser Nevada. Código humano encriptado enterrado bajo la estática. Nos llevó 3 días decodificarlo. Cuando lo hicimos, nos quedamos mirando la pantalla durante 10 minutos seguidos. Era la voz de Nadia. Fragmentada, apenas intacta, pero era ella. No muerta. A la deriva. Cápsula interceptada. Humanos modificados. Otros sobrevivieron. La Tierra debe saber que vienen, pero no varelianos. Peor. El archivo terminaba en datos corruptos. Bond golpeó la pared con tanta fuerza que se ensangrentó los nudillos. «Demonios», masculló. «Está viva». Griggs asintió. «Y acaba de advertirnos». Había algo que nadie quería admitir. Los varelianos no estaban en la cima de la cadena alimentaria. Eran gerentes intermedios, ejecutores de un imperio más grande. Y a lo que sea que respondieran, lo que sea que nadie vio ahí fuera, todavía estaba en camino. Ni siquiera sabíamos qué era. Solo sabíamos una cosa. No venía a proteger la Tierra. Venía a terminar el trabajo. Esa noche, me quedé bajo las estrellas. Frank se unió a mí, bebiendo whisky malo de una cantimplora abollada. ¿Alguna vez piensas en marcharte?,
Preguntó. Todos los malditos días. ¿Por qué no lo haces? Miré al cielo, no con miedo, ni siquiera con rabia, con desafío. Porque nadie más se va a interponer entre lo que hay ahí arriba y lo que queda aquí abajo. Asintió. Luego me entregó un trozo de tela. Andrajoso, quemado, de un rojo desvaído con un símbolo tosco garabateado en tinta negra. Era el primer parche de centinela. Póntelo, dijo. Ya no eres un superviviente. Ahora eres un protector. Empezó con una señal. Esta vez no era vareliana. Peor. Un pulso de banda profunda que interceptamos de escombros en órbita alta. Un fragmento de datos entrelazado con algoritmos de compresión más allá de cualquier cosa que los varelianos hubieran usado. No estaba en un idioma, ni siquiera en binario. Era un patrón, uno destinado a eludir la traducción y arrastrarse hasta el sistema nervioso. Lo llamamos el aullido. El primer tipo que intentó decodificarlo empezó a sangrar por la nariz en menos de 2 minutos. El segundo se desmayó. El tercero tuvo convulsiones antes de que supiéramos que lo estaba escuchando. No era comunicación. Era condicionamiento, diseñado para preparar a una especie para la aceptación. Griggs fue quien lo dijo en voz alta. Esto es el telonero. Lo que viene después no preguntará. Reformateará. El último mensaje de Nadia nos había dado coordenadas. Una alineación estelar. Probablemente la última posición de su cápsula dañada antes de que saliera del alcance de rastreo vareliano. En algún lugar cerca del borde del cinturón de Kuiper. Bond, todavía furioso, todavía sangrando en sus guantes cada vez que golpeaba algo, fue el primero en ofrecerse voluntario. Vamos a ir allí, dijo. Si está viva, la traeremos a casa. ¿Y si no lo está? Preguntó Frank. Entonces encontraremos lo que se la llevó, gruñó Bond. Y lo mataremos. Pasamos 4 días construyendo la nave. No era un viaje de exploración. Era preparación para la guerra. Un lento y silencioso avance a través del vacío. Modificamos la corona hueca, con tecnología de sigilo alienígena recuperada, criocápsulas humanas comprimidas y un motor de fusión experimental que el equipo de Griggs apenas entendía. Bond la llamó el eco rojo. Apropiado, porque lo que sea que encontráramos ahí fuera, ya estaba resonando de vuelta a la Tierra. Y no estaba susurrando. Estaba gritando. Éramos 5 en la nave. Bond, yo, Katia, ahora nuestra jefa de tecnología, implacable con el código, más fría con la gente. Un joven ingeniero llamado Rami, de apenas 20 años, que había construido drones para la resistencia durante el bloqueo de alimentos, y una mujer llamada Ellen, exexploradora de una facción militar disidente que se negó a la integración durante el primer desembarco vareliano. No hablaba mucho, pero nunca fallaba un disparo. Despegamos a las 0400. Sin ceremonia, solo tierra, fuego y metal arrastrándose fuera del agarre de la Tierra. Vi el planeta hacerse más pequeño detrás de nosotros y me pregunté si volveríamos a verlo. El viaje duró 3 semanas en estasis suspendida, frío, vacío, sin sueños. Cuando despertamos, Katia tuvo que quitar la escarcha de la consola de datos con sus propias manos. El aliento de Bond salía en nubes, y Rami estaba vomitando en una bolsa a los 5 minutos. Me abroché el cinturón y miré el navegador. Allí estaba, en el centro. Un débil punto metálico girando en una lenta trayectoria a través de la nada. La cápsula de Nadia. Nos acercamos despacio, en silencio. Cada centímetro del casco envuelto en espuma aislante de señales. Pero no estábamos solos. Al principio parecían asteroides, formaciones de roca negra flotando cerca de la cápsula, pero se movían en patrones geométricos, deliberados. Katia los escaneó y su voz bajó 2 octavas. Esas no son naves, dijo. Están vivas. Los escáneres detectaron firmas biológicas entrelazadas con código artificial. Ni máquinas, ni vida. Híbridos cultivados para el espacio profundo, sin mente, quizás, o peor, conectados a algo más. Bond entrecerró su único ojo bueno. Si tocan la nave, los quemamos. Todavía no, dije. No han atacado. Los dedos de Rami volaron sobre la pantalla.
Creo que la están escaneando a ella, no a nosotros. Nos acercamos más. La cápsula apareció a la vista, carbonizada, agrietada, pero intacta. Y dentro, movimiento. Ellen fue la primera en ponerse el traje de recuperación. Se enganchó a la esclusa, cruzó el vacío como una sombra y abrió la cápsula. Observamos desde el puente, la tensión crujiendo como cables en nuestras espinas dorsales. Y entonces un cuerpo flotó hacia afuera, acurrucado, demacrado, pero vivo. Nadia, apenas respirando, pero sus ojos se abrieron justo antes de que el sello se cerrara. Y lo primero que dijo, susurrado, fue: «Me encontrasteis antes que ellos». La estabilizamos, sueros, calor, goteos de nutrientes. No dijo mucho durante las primeras horas. Luego me miró directamente a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. «No son conquistadores. Son coleccionistas». Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? No quieren el control. No como los varelianos. Quieren la preservación. Quieren nuestra esencia. ¿Te refieres a la cultura? No, dijo lentamente, con la voz temblorosa. Quieren lo que nos hace humanos. Nuestro miedo, nuestra rabia, nuestro caos. Quieren estudiarlo, descomponerlo y ponérselo. Bon la miró como si estuviera hablando un idioma diferente. ¿Estás diciendo que somos trofeos? Peor, dijo Nadia. Somos recursos. Refinan la emoción como combustible, la convierten en resonancia psíquica y alimentan con ella sus estructuras de colmena. Dolor, pasión, memoria. Eso es lo que vinieron a buscar. Rami se puso pálido. No somos solo presas. Somos una cosecha. Las cosas con forma de asteroide negro comenzaron a moverse poco después. Sin sonido, sin advertencia. Simplemente se acercaron y se abrieron. Pétalos de obsidiana se desplegaron como la boca de un dios silencioso. Y desde el centro, luz. Pero no era cálida. Era del color del olvido. Nadia gritó. No hicimos preguntas. Disparamos. El eco rojo se estremeció con la fuerza de 3 torpedos de plasma impactando contra el híbrido más cercano. Se dobló, se retorció y gritó. No a través de altavoces, sino en nuestras cabezas. Como si no le importara la carne, solo la memoria. El segundo se lanzó hacia adelante, lo suficientemente rápido como para volverse borroso. Bon tomó el timón y nos desvió a la izquierda, raspando el vientre de la nave contra el cadáver congelado de un satélite muerto hace mucho tiempo. El tercero se enganchó. Púas se clavaron en el casco. Las luces se atenuaron. Él encogió su rifle y salió. Sin palabras, sin plan, solo agallas y venganza. Observamos a través de las cámaras exteriores. Flotó hasta la superficie de la criatura, apuntó y disparó 3 proyectiles de antimateria concentrada directamente en su núcleo. Colapsó hacia adentro, siseando como un animal moribundo, y luego explotó hacia afuera en una ráfaga de polvo estelar y aceite negro. Ellen no se inmutó. Volvió a entrar, respirando con dificultad, con el visor agrietado, pero viva. No nos quedamos esperando. Descargamos hasta el último byte de la cápsula de Nadia. Datos de navegación, escaneos, registros. Todo apuntaba a una cosa. Había una estructura en el borde del sistema, invisible para los escáneres estándar. Un nido, quizás una puerta, o peor, un punto de recolección. Katia pasó la trayectoria por 4 modelos diferentes. No es estacionaria, dijo. ¿Se está moviendo hacia la Tierra? Pregunté. Asintió una vez. Sí. Nadia nos miró, cansada, pálida, pero con los ojos ardiendo. Tenemos que volver. Decírselo. Advertir a los centinelas. Los varelianos no eran lo peor. Hizo una pausa. Solo fueron los primeros que sonrieron. Giramos el eco rojo hacia la Tierra. Quemamos cada línea de combustible que teníamos. Redirigimos cada sistema de enfriamiento para ganar más velocidad. Bon golpeó el salpicadero con el puño. La trajimos de vuelta, dijo, con la voz hueca. Pero también trajimos una tormenta. El eco rojo se estrelló contra la atmósfera superior de la Tierra como una espada en llamas.
Bon casi destrozó la consola para mantenerlo estable. Caímos sobre el Atlántico, con el campo de sigilo fallando y los motores echando chispas. No importaba. Teníamos lo que habíamos venido a buscar. Nadia estaba atada, débil pero consciente, susurrando la misma palabra una y otra vez. Briche. Ese era su nombre. Las cosas que superaban a los varelianos, las que consumían especies desde dentro, rompían sus identidades como piezas de un rompecabezas y las vendían como planos a la colmena. Culturas, sentimientos, instintos, todo reducido a datos de eco. Chocamos con el océano con fuerza, y luego todo se volvió negro. Desperté 2 días después en una tienda de triaje en lo que quedaba de Montana. El comando Centinela se había reubicado allí. Bosques profundos, terreno difícil y demasiado remoto para la influencia vareliana. Apenas podía ver por un ojo hinchado. Bon estaba envuelto en 3 capas de vendajes. A Ellen le faltaba el brazo desde el codo, cauterizado. Katia no lo logró. Se quedó atrás cuando el núcleo de energía comenzó a derretirse a mitad de la entrada, redirigiendo la señal para que no perdiéramos los datos que robamos. Un último dedo corazón al vacío. Su nombre fue añadido al muro de fuego al día siguiente. Así lo llamábamos. Un muro de acero soldado con chatarra alienígena, grabado con los nombres de cada humano que lo dio todo después de que la correa se rompiera. Un muro para los que sangraron después de que el mundo supuestamente se salvara. Ese muro se estaba llenando demasiado. La información de Nadia lo dejó todo aterradoramente claro. La estructura de los briches, no una nave, sino algo más parecido a una herida en el espacio, se estaba acercando, oculta tras zonas ciegas creadas por la tecnología vareliana. Y no estaba sola. Docenas de estas cosas se movían a través de los sistemas como virus, saltando entre estrellas, alimentándose de formas de vida conscientes que mostraban densidad emocional. No solo estábamos en su lista. Ahora éramos su fuente principal. ¿Por qué? Porque teníamos algo que la mayoría de las especies pierden tras la integración. Desafío. No nos rompimos. Y eso hacía que nuestra señal fuera pura, cruda y peligrosamente potente. Para ellos, eso nos hacía valiosos. Para nosotros, eso los convertía en un objetivo. Griggs, más viejo que nunca, pero aún firme, reunió lo que quedaba del liderazgo global en las Colinas Negras. Esto ya no era política. Era supervivencia de la especie. No vamos a sentarnos a rezar, dijo. No vamos a enterrar ciudades bajo otra ocupación. Si quieren emoción, si quieren miedo, rabia y fuego, hizo una pausa, sonriendo con gravedad. Démosles de todo. Los centinelas llamaron a la operación de contraataque Asqua. Un mensaje, una trampa. Transmitiríamos una señal de socorro falsificada, un bucle perfecto de miedo y desesperación, imitando el colapso de un continente entero, un faro para que los briches descendieran. Y mientras pululaban hacia la fuente, enviaríamos el clavo, una carga útil personalizada que no contenía ojivas nucleares ni PEM, sino algo peor. Una transmisión en crudo de la violencia humana. Toda, cada batalla, cada atrocidad, cada rebelión. Desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial hasta los callejones de Nuevo Colorado. Digitalizada, amplificada, saturada. Un grito que no podrían digerir. Porque si se alimentaban de la emoción, les daríamos el veneno con el que hemos vivido. Frank estaba a mi lado mientras veíamos la construcción final del clavo, que era cargado en un transporte sigiloso de largo alcance. No me gusta, dijo. Es un suicidio, respondí. Exacto, hizo una pausa. Entonces, ¿quién lo pilota? Me giré hacia él. Yo. Nadie discutió. Lo sabían. Lo había visto todo. Había luchado en las calles, visto a amigos morir por una libertad que apenas entendíamos. Me había ganado el derecho a ser quien quitara la anilla. Bon intentó oponerse. No le debes eso a nadie. Pero sí lo hacía. No porque quisiera morir. Porque no podía vivir sabiendo que alguien más tenía que hacerlo. El vuelo de salida fue silencioso. Sin música, sin comunicaciones, solo las estrellas y mis pensamientos. El transporte se deslizó hacia el borde del sistema,
apuntando directamente a la puerta de entrada de los Breaches. La señal falsa había funcionado. La estructura de la colmena estaba pulsando ahora, docenas de zarcillos negros parpadeando dentro y fuera de dimensiones que ni siquiera podíamos medir. Parecían enormes lirios araña flotantes. Cada pétalo, una frecuencia. No eran criaturas. Eran conceptos. Ideas envueltas en código físico. Y se estaban abriendo. El núcleo del clavo estaba armado. Temporizador ajustado. 5 minutos. Grabé un último mensaje. No para el mundo, para las estrellas. Vinisteis a cosecharnos. Pensasteis que éramos solo emoción que podíais extraer. Que nuestro miedo nos hacía débiles. Pero no entendisteis lo que crea el miedo. Crea resolución, furia, hermandad, desafío. ¿Queréis recordarnos? Entonces recordad esto, no nos vamos en silencio. Ardemos. Luego lo lancé. Me eyecté al vacío profundo, flotando hacia atrás, observando cómo el transporte se precipitaba hacia la boca abierta de los Breaches. Y entonces la luz. No fuego, no sonido, solo emoción pura, digitalizada, convertida en arma, desatada. El Breache gritó. De verdad esta vez. No a través de mentes o señales, sino con un sonido que resonó a través del propio espacio. Y entonces se replegó sobre sí mismo como un dios moribundo. Los zarcillos se enroscaron, se agitaron y luego colapsaron en una singularidad de pensamiento destrozado. El resto huyó, desapareció entre las estrellas. Se fueron. Las consecuencias llegaron a la Tierra 27 horas después. No radiación, no escombros, sino un pulso. Derribó la mitad de la tecnología alienígena superviviente. Desactivó los drones restantes. Purgó la órbita de los restos barelianos. Pero hizo algo más también. Cortó la señal de los Breaches para siempre. La Tierra estaba a oscuras para ellos ahora. Silenciosa, invisible. Ya no éramos una cosecha. Éramos una advertencia. Floté durante 3 horas más antes de que el equipo de recogida me encontrara. Dedos congelados, sin oxígeno, pero vivo. Frank me abrazó cuando aterricé, con lágrimas en los ojos. Maldito hijo de... Bon solo gruñó. La próxima ronda la pagas tú. Nadia me puso la mano en el pecho y dijo. Contarán esta historia en galaxias que nunca conocieron el miedo. La miré. No, dije. La contarán porque saben lo que pasa cuando intentan traer una correa a la Tierra. Ahora, estamos reconstruyendo. No solo ciudades, sino a nosotros mismos. Las bases de los centinelas se extienden por los continentes ahora. Construidas no para gobernar, sino para vigilar los cielos. Listos, armados, libres. Y cada niño nacido a partir de este momento aprende la misma verdad. No suplicas para que te salven. Te levantas, luchas, ardes si es necesario. Porque a veces, la única forma de proteger tu mundo es hacer que las estrellas te teman.